tardes, mi nombre es Valentina Herrera y junto con mis compañeras hoy les estaremos hablando un poco sobre las tres generaciones de los derechos humanos. Para empezar, la idea de la división en tres generaciones surgió gracias a Karel Basak, quien fue el exdirector de la División de los Derechos Humanos y Paz de la UNESCO en 1979. Esta división se basó principalmente en los ideales de la Revolución Francesa, los cuales fueron la igualdad, la libertad y la fraternidad. Esto conlleva principalmente a todos los hechos históricos que fueron las bases para las generaciones de los derechos humanos. La primera generación de los derechos incluye más que todo los derechos civiles y los derechos políticos. Estos derechos tuvieron un contexto histórico basado en la lucha contra la esclavitud y el absolutismo de la época. Algunos eventos que marcaron esto fueron más que todo la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la abolición de la esclavitud. Lo que fue crucial para como fomentar la lucha para la libertad de los ciudadanos. Otro evento que marcó más que todo esto fue el movimiento de la Ilustración, el movimiento intelectual, debido a que los pensadores sentaron las bases para la protección de la libertad y la autonomía individual frente al poder del Estado. Cuando se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, se incluyeron los derechos fundamentales que hablaban sobre la libertad, la protección, la fraternidad, la igualdad y entre otros derechos más. Y finalmente, debido a muchos movimientos que hubo en contra de la esclavitud, o sea, para la abolición de la esclavitud, finalmente en 1948 la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, en el que se mencionó que la esclavitud fue completamente abolida, dando a entender que la dignidad humana es inviolable y que se debe respetar. Esta primera generación se basa en el principio de que el individuo es dueño de sus derechos y que estos mismos no pueden ser vulnerados por el Estado. A continuación voy a mencionar algunos de los más importantes. En primer lugar tenemos el derecho a la vida, que trata sobre que nadie puede ser privado de su vida de manera arbitraria o de manera ilegal. En segundo lugar tenemos el derecho a la libertad personal, que trata sobre que nadie puede ser privado de su libertad sin un proceso legal, sin haber pasado por un proceso legal. En tercer lugar tenemos el derecho a la libertad de expresión, que permite a las personas expresar sus ideas, sus opiniones sin represalias. También tenemos el derecho a la libertad de religión, que permite a las personas profesar su religión sin discriminación alguna. Tenemos también el derecho de igualdad ante la ley, que trata sobre que todos somos iguales sin importar nuestra raza, nuestro sexo o distintos factores, todos somos iguales ante la ley. Y por último tenemos el derecho al juicio justo, que como había mencionado anteriormente en el derecho de la libertad personal, pues nadie podía ser privado de su libertad sin un proceso legal. En cambio, el derecho al juicio justo trata más o menos de lo mismo, sino que dice que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a un proceso legal, acceso a la justicia y garantía de defensa. A continuación, mis compañeras les estarán hablando sobre las dos generaciones faltantes de los derechos. Mi nombre es Ana Sofía López Avendaño, yo voy a hablarle de los derechos de segunda generación. Estos también son llamados derechos económicos, sociales y culturales. Surgen a finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, como extensión de los derechos de primera generación. Recordemos que los de primera generación, se dijo anteriormente, son derechos más enfocados a las libertades, participaciones políticas ciudadanas. Los de segunda generación son más que todo a la protección, porque se garantiza el bienestar social y económico del ciudadano, que conllevaría a la vida digna del mismo. Entonces no importa si eres una persona natural, persona jurídica, si estás empleado, desempleado, si padeces de alguna enfermedad, patología o incapacidad, no. La importancia de la creación de estos derechos es garantizar que el ciudadano se desenvuelve y se desarrolle de la mejor manera posible dentro de un conjunto social específico. El Estado también tiene deberes. Hay dos deberes del Estado. Primero, crear mecanismos para que estos derechos se cumplan, y el segundo es la protección de estos mismos derechos dentro de la sociedad. La lista de los derechos de la segunda generación son las siguientes.
Primero estamos hablando del derecho a trabajar en condiciones dignas. No, en este derecho puntualmente se crean medidas de seguridad en el trabajo que garanticen el bienestar no solo físico, sino también emocional del trabajador en condiciones laborales específicas, sean positivas o negativas. Tenemos el derecho a integrar y dirigir asociaciones sindicales. Recuerden que el sindicato es una herramienta súper esencial dentro de todos los ámbitos laborales porque te da la libertad de expresar, reclamar, exigir algún tipo de cambio en condiciones laborales en que se crea que no se estén cumpliendo de forma digna. Un ejemplo, el salario del trabajador. Tenemos el derecho al descanso y a vacaciones pagadas. La recreación del trabajador es súper importante. ¿Por qué? Porque fortalece el conocimiento y porque garantiza una mejor calidad de vida del mismo, tanto mental como psicológicamente. Tenemos el derecho a la protección de la maternidad. Este derecho va súper enfocado en las mujeres para poderle crear oportunidades de ser mamás en las condiciones dignas y en los momentos en donde la mujer establezca. Esto para no sufrir algún tipo de acoso laboral o verse en esa problemática que se ve comúnmente de desemplear a la mujer por estar en gestación. Tenemos el derecho al esparcimiento y a la educación y la cultura. Este derecho te dice o se enfoca más que todo en que todos los ciudadanos deberíamos acceder a la educación y a la recreación y participación artística. Tenemos el derecho a la seguridad social, que son los derechos a todos los servicios médicos, derechos a bancos de pensiones, derechos a alguna asistencia económica. Y tenemos los derechos a una vivienda digna. Recuerden que todos los ciudadanos tenemos el derecho, porque te lo brinda el Estado, de vivir en las mejores condiciones posibles. Buenas, mi nombre es Yulaine Silvera y yo les voy a continuar hablando sobre los derechos humanos de tercera generación o también conocidos como derechos solidarios. Estos derechos surgieron en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y como una respuesta a los grandes retos globales que se presentaron en la época. A diferencia de los derechos de primera y segunda generación, que se enfocaban principalmente en el individuo, los derechos de la tercera generación buscaban más que todo proteger a las personas como también a la colectividad y al planeta, centrándose en la paz, el medio ambiente y en el progreso de todos. Dentro de estos derechos de tercera generación encontramos el derecho al desarrollo sostenido, que busca un crecimiento económico justo y respetuoso con el entorno. Vemos otro derecho que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que garantiza que cada nación decida libremente su destino, ya sea político, social y cultural. También tenemos el derecho a la paz, que es un derecho que comúnmente escuchamos, que es el que promueve también la convivencia y la resolución pacífica en los conflictos. Vemos el derecho al patrimonio común de la humanidad, que es un derecho encargado de preservar recursos, bienes naturales y culturales que pertenecen a todos nosotros. Encontramos otro derecho muy importante que es el derecho a un medio ambiente sano y es un derecho indispensable para la vida y también la salud de nuestras generaciones futuras. Y más recientemente se englobó otro derecho, y esto por los cambios de la época, y es el derecho que va vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación, que es el derecho que nos permite la participación ciudadana en la sociedad digital, aunque también este derecho trae consigo unos retos como el reto a la protección de la privacidad. En conjunto, el derecho de la tercera generación nos muestra que el bienestar humano depende no solo de la libertad y la justicia, sino también de la cooperación internacional y del cuidado a nuestro planeta. Nosotros al analizar las tres generaciones de derecho, podemos ver una clara evolución dentro de cada una de ellas, ya que la primera generación se centró más que todo en las libertades civiles y políticas como lo son la vida, la libertad y la igualdad. La segunda generación de derecho fue la que defendió derechos sociales, económicos y culturales como lo son la salud, la educación y el trabajo.
Y la tercera generación anteriormente hablada fue la que nos amplió la mirada hacia los desafíos colectivos y globales que enfrentamos. Bueno, en conclusión, podríamos decir que estas generaciones no se reemplazan, sino que ellas se complementan entre sí. Y todas estas generaciones buscan garantizar una dignidad humana en sus diferentes dimensiones, ya sea en la dimensión individual, social y colectiva, recordándonos que los derechos humanos evolucionan junto con las necesidades de la humanidad y no se quedan estancados en la época, sino que se acomodan y se amoldan a los nuevos cambios presentados en cada época del tiempo. Muchas gracias.